Muy bienvenidos estudiantes a una clase más para nuestra asignatura Estudios Sociales y Cívica del segundo año de bachillerato. Para dar inicio a una nueva clase más, comentarles que estamos en el inicio de la unidad número 3. Esta unidad número 3 se comprende del tema de las transformaciones económicas mundiales y los retos de El Salvador en el siglo XXI. Como parte del objetivo de nuestra unidad está reconocer y analizar con juicio crítico las transformaciones mundiales y los retos que tiene El Salvador en el siglo XXI, enfocando su atención en el fenómeno migratorio, las nuevas tecnologías y el desarrollo humano, a fin de aportar constructivamente ante los desafíos de la globalización en el desarrollo político, económico, social y cultural de nuestro país. El objetivo de nuestra unidad número 3, como lo pueden ver, es analizar a profundidad las transformaciones económicas que se han dado a nivel mundial y los retos de El Salvador a través de estas transformaciones económicas a nivel mundial en el siglo XXI. Una vez dando preámbulo a lo que es la unidad número 3, vamos a dar uso de una reflexión. La reflexión comprende de la siguiente manera. Un cielo sin nubes puede ser hermoso, pero faltaría la lluvia que riega los campos para que prospere la vida. Una vida sin retos puede ser cómoda, pero faltarían los triunfos y fracasos para darle sentido a la existencia. Esta es una frase de Ivan Thompson. Ustedes pueden eh, darnos a entender o darnos a conocer cuáles son los aportes que ustedes le brindan a esta reflexión, cómo ustedes comprenden esa reflexión. Lo pueden anexar al final de la entrega de la actividad correspondiente a este contenido y como parte de mi valoración al respecto de la reflexión, darles a entender que lo que yo comprendo acerca de la reflexión o mi conclusión acerca de la reflexión es que la vida, para que la vida tenga un sentido, se corresponde entre retos, triunfos y fracasos. Todos los seres humanos nos imponemos retos los cuales alcanzar y estos pueden tener resultados positivos o negativos. Cuando triunfamos, claro, hay que celebrar, pero hay que continuar. Pero cuando fracasamos también hay que aprender de los errores que cometimos y seguir adelante. Y de eso consta la vida. Ese es el sentido de la vida. Pase lo que pase, siempre seguir adelante, seguir luchando hasta el final. Una vez finalizando nuestra reflexión, vamos a dar inicio al contenido 3.1. El contenido se comprende de las revoluciones industriales y los inicios de la globalización económica mundial. Como parte de ese contenido, recalcar a dar inicio que formaría parte importante del desarrollo de ese contenido los aportes que ustedes pueden hacer anexándolos en la actividad, cosa que les explicaré durante el desarrollo de la actividad, y comentarles también que es importante que realicen apuntes en su cuaderno acerca del contenido tal y como se hacía en las clases presenciales. Darles a entender que el objetivo de nuestro contenido 3.1 acerca de las revoluciones industriales y la globalización económica mundial es diseñar una línea de tiempo sobre el desarrollo de las revoluciones industriales y los inicios de la globalización económica a nivel mundial, con la finalidad de comprender los hechos económicos históricos y actuales. Comprender que el objetivo principal es diseñar una línea de tiempo que les explicaré en el desarrollo de la actividad, luego del desarrollo del contenido, acerca de cuáles fueron las revoluciones industriales que se han dado hasta la fecha y los inicios de la globalización económica. El indicador de logro comprende a través del objetivo, el cual es diseñar una línea de tiempo acerca de las revoluciones industriales y las relaciones con el surgimiento de la globalización económica. Esto manifestándolo con un interés en comprender los hechos económicos históricos y actuales. Una vez conociendo el objetivo y el indicador de logro, que se comprende las competencias que ustedes van a desarrollar al finalizar el contenido, vamos a dar inicio a una serie de preguntas exploratorias. Para esas preguntas exploratorias se comprenden entre los conocimientos previos que yo considero que ustedes pueden llegar a tener, y es importante recalcarlo. Primera instancia, ¿qué es la revolución industrial? ¿Qué saben ustedes acerca de la revolución industrial? Como preámbulo, decirles que en su cuaderno anotan esas tres preguntas exploratorias, dejan un espacio de 5 renglones, porque esas preguntas exploratorias le daremos respuesta en el desarrollo del contenido. En segunda instancia, ¿en qué país se dio la revolución industrial? Y en tercera instancia, bueno, la primera revolución industrial. Y en tercera instancia, ¿cuáles fueron las consecuencias de la revolución industrial? Tres preguntas claves para dar inicio a nuestro contenido. Continuando, ahora vamos a iniciar con el desarrollo del contenido. Esto lo haremos de una manera breve para que ustedes tengan mayor comprensión. Ustedes pueden detener el video y repetirlo cuantas veces deseen para mayor comprensión. Y también la presentación se las haré llegar a través de la plataforma Classroom para que ustedes puedan tomar información acerca del contenido. En primera instancia, ¿qué es la revolución industrial? En primera preámbulo, mencionar que la revolución industrial
surgió alrededor del año 1770. Este se empleó para describir el periodo de la historia británica que fue testigo de la aplicación de la maquinaria en industrias textiles, la introducción de la máquina de vapor y el triunfo del sistema de la producción industrial. La revolución industrial se dio en el año 1970, a finales del siglo XVII y a inicios del siglo XVIII, y dar a conocer que esta revolución industrial se dio a través del desarrollo de maquinarias, como tal el ejemplo de la máquina de vapor, las cuales comenzaban a aperturar rutas comerciales entre unos países y otros. En los contenidos que vimos anteriormente, yo pude expresarles mi interés al poder ver cómo las rutas comerciales que comprenden entre la conexión económica a través de vías de tren, como lo sería a través de la máquina de vapor, vías marítimas, como lo sería a través de barcos pesqueros o barcos de carga, cómo se aperturaron las rutas comerciales a nivel mundial y esas permitieron generar revoluciones. ¿De qué tipo? Lo que se comenzaba a producir a través de, en un continente como el continente europeo, comenzaba a expandirse hacia las Américas, ya descubiertas por Cristóbal Colón. Y lo que se desarrollaba, por ejemplo, en Asia, como es el caso de la pólvora, que muchos dan el inicio de la revolución industrial gracias al desarrollo del conocimiento de lo que es la pólvora, lo que fue conocido en China en primera instancia, pero fue desarrollado comercialmente por ingleses. Una vez ya conociendo el inicio de la revolución industrial, esto fue en Inglaterra el año 1770. Una vez sabiendo esto, se le denominó también revolución industrial a los procesos de elaboración de maquinarias actuales, lo que se le conoce como industrialización. En contenidos anteriores vimos que la industria es una serie de mecanismos que se utilizan para la producción masiva, para producir grandes cantidades de bienes y servicios. Ahora bien, una vez comprendiendo esto, entender que una revolución industrial se brinda a través de un cambio a nivel mundial, que se brinda a través de la producción o el cambio de la forma de producir bienes y servicios a nivel mundial. Entendamos bienes y servicios como maquinaria, como automóviles, como generar nueva industria, nueva tecnología o generar nuevas rutas comerciales que aperturen un mayor campo de comercio a nivel mundial. Una vez conociendo esto, conocer los fundamentos de la revolución. En primera instancia, decir que el proceso de industrialización británico se apoyó en un mercado interior bastante desarrollado, una posición hegemónica en el mercado mundial y el apoyo del gobierno. Dentro de esas dos bases fundamentales estaba la expansión del mercado y el apoyo gubernamental. Comprender que para que se diera la revolución industrial se tuvo que dar un proceso de industrialización que comprendía en el sentido de la producción británica, lo cual se apoyó a través de un mercado interior. ¿Qué quiere entender esto? Que en primera instancia los productos que se producían a través de las maquinarias en Inglaterra eran consumidos por el propio país y luego aperturando rutas comerciales se pudo expandir a otros continentes. Dando entendiendo eso también que de esta manera se expandió el mercado y esto se logró gracias al apoyo gubernamental, gracias al apoyo de los gobiernos ingleses, los cuales permitían invertir en la producción masiva de bienes y servicios para exportarlos a otros países. Continuando, la revolución industrial tuvo tres fases. La primera fase, esta se comprende entre el año 1760 al 1840. Esta se caracterizó por el liderazgo de Inglaterra en el proceso de fabricación de telas. El algodón llegó a convertirse en la principal materia prima de las más grandes ciudades de Inglaterra. Para ello crearon fábricas dedicadas a su procesamiento, además de empresas privadas especializadas en toda Inglaterra. Comprender que la revolución industrial en su primera fase se identificaba por ser un proceso, por caracterizarse por producir lo que son las telas a través de la producción o explotación del algodón. Como podemos ver, la imagen que aparece dentro de la presentación es la máquina de vapor construida en el año 1770 por ingleses. Ahora comprendiendo también que en la primera revolución industrial se comenzaron a fabricar telas a través de la explotación de lo que es el algodón. También en esa fase se dio un proceso de creación de maquinaria e implementación de la misma en el ámbito económico, elevando así los niveles de producción. Comprender que en esa primera etapa, tal y como se dio en nuestro país, ellos comenzaron a producir algo que era muy conocido y algo que era muy necesario a nivel mundial, como es la vestimenta, a través de la explotación del algodón, fabricando telas que permitieran la producción masiva de este recurso. Una vez teniéndolo, ellos comenzaron a generar maquinaria que lograra comercializarlo en un mayor ámbito a nivel mundial. Esa fue la primera fase de la revolución industrial.
En su segunda fase, también llamada la Revolución Técnica, esta se dio en los años 1840 y los años 1920. Se desarrolló principalmente en los países como Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón. Fue una época de innovación en los transportes y las comunicaciones, entendiendo esto que se comenzaron a fabricar los primeros automóviles y los primeros medios de comunicación como lo es el teléfono. En ese periodo también se introduce el motor de combustión interna, el desarrollo del aeroplano, la comercialización del automóvil, la refrigeración mecánica y la invención del teléfono, como se los he mencionado anteriormente. Abajo pueden ver una imagen que ilustra cómo se fabricaban en todo caso estas distintas bienes y servicios. Continuando, preguntarnos, ¿hubo realmente una tercera fase? Pues decirles que sí. En el desarrollo de este contenido dar a entender que en esa tercera fase se comprendió, para algunos especialistas, a través de el año 1945, esta tercera fase, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y continúa hasta los tiempos actuales. En esa fase de la revolución se desarrolla la energía nuclear, la microelectrónica, el estudio y exploración del espacio, la informática, la robótica, la biotecnología, las comunicaciones, la salud y la medicina. Como lo pueden ver, en esta tercera fase ya se comienza a emplear en un nivel más macro lo que son las necesidades, la producción de bienes y servicios para las necesidades básicas. Claro ejemplo como lo es la informática y la robótica. Dar a comprender también que iniciando esta tercera fase en el año 1945 comienzan una serie de revoluciones que cambiaron por completo la historia a nivel mundial. Como lo pueden ver también en el desarrollo de la energía nuclear, todos conocemos el caso del accidente que ocurrió en Chernobyl, conocemos también el ataque por parte de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón a través de dos bombas nucleares. Los invito a que puedan ver estas historias que son muy importantes una vez ya comprendiendo la fabricación de este tipo de tecnologías. Y para continuar, dar a entender qué es la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que le brindan un carácter global. La globalización, para que ustedes lo comprendan de una manera más básica, es un proceso en el que se abren las economías del mundo a través de rutas comerciales. Para dar un ejemplo, en un proceso globalizador, las tecnologías que producen en Estados Unidos llegan a El Salvador a través de una ruta comercial. Las tecnologías que producen en China, en el continente asiático, se trasladan vía marítima hacia los Estados Unidos, hacia el continente americano. Las tecnologías producidas, por ejemplo, en Arabia Saudita, en el Oriente Asiático, también pueden llegar inclusive a lo que se define como el sur de América. Y así sucesivamente. Todas las tecnologías producidas en un país comienzan a expandirse a nivel mundial, ya sea los dispositivos móviles, ya sea los automóviles, ya sea las motocicletas, ya sea todo tipo de bien y servicio que se puede emplear a nivel mundial y que es de necesidad básica para el ser humano. Eso es la globalización. Y en términos económicos se define como globalización determinando que todos y cada uno de estos bienes y servicios tienen un valor económico, el cual se define a través de eh, el pago de cada uno de los bienes y servicios por parte de los países para poder adquirirlos. Y por eso es una globalización económica, porque son bienes y servicios que se expanden a nivel mundial a través de recursos económicos. Los inicios de la globalización económica se vienen dando y tienen su origen en la civilización occidental, y esta se ha expandido alrededor del mundo en las últimas décadas de la edad contemporánea, la segunda mitad del siglo XX. Recibe su mayor impulso con el fin de la Guerra Fría y continúa en el siglo XXI. La globalización económica tiene sus inicios en la segunda mitad del siglo XX y también comprender que sucedió a través del fin de la Guerra Fría y se continúa a través de lo que es nuestro actual año 2020. La globalización económica no para, siempre que en un país se produce algo, este algo se comienza a expandir a nivel mundial y eso se comprende como la globalización. Ahora bien, entender también que esta globalización económica se da gracias a distintos sistemas. Darles a conocer que hay un sistema ejemplar a nivel de lo que es la globalización, el cual es el capitalismo. Dentro de ese sistema capitalista todo se comprende entre la expansión de la empresa privada internacional como local
en cada uno de los países para la producción masiva de bienes y servicios que generan capital económico. Para mayor comprensión de este contenido, veremos el siguiente video acerca de la revolución industrial y el inicio de la globalización económica. Video que me gustaría mucho que ustedes tomaran los apuntes a la hora de verlo y que también realizaran aportes al respecto del mismo. Es parte fundamental ver este video para poder terminar de comprender el tema y dar solución a la actividad que veremos y realizaremos más adelante. Veamos el video. Inicio de la globalización económica. Se dice que la globalización es un proceso fundamental económico que consiste en la creación inteligente de las distintas economías nacionales en un único mercado capitalista que trata de ser igual en todo el mundo. Entonces, podemos decir que la globalización tiene raíces muy antiguas, ya presentes entre los jeroglíficos griegos y romanos. Capitalismo. En la medida que la globalización iba desarrollándose como un mercado más organizado y un nuevo orden social que se caracterizó por el establecimiento de una estratificación patrono-obrero, se consolidaban sectores económicos que tuvieron mucha ventaja en los ingresos de acuerdo a su producción. Es ahí cuando surge el capitalismo. En este sistema se plantea que el trabajo se realiza en función del interés particular y en su enriquecimiento y que el Estado no debe invertir en la economía. Entonces, la sociedad comienza a soportar el surgimiento de dos clases sociales antagónicas. Los capitalistas eran empresarios que por lo general solo dedicaban al comercio y a los préstamos de dinero. Entonces comenzaron a invertir en las industrias y se convirtieron en propietarios de tierras y fábricas. Entonces, es así como concluimos que las revoluciones industriales y los inicios de la globalización son un proceso de revolución que conduce a una sociedad desde una economía agraria tradicional hasta otra caracterizada por un proceso de producción mecanizado para la fabricación de bienes a gran escala. Una vez visto el video, esperando que ustedes hayan tomado los apuntes correspondientes, dar inicio a lo que es la actividad que vamos a desarrollar a través de este contenido. Dicha actividad constará de elaborar una línea de tiempo. Esta línea de tiempo la vamos a elaborar de manera individual en nuestro cuaderno y vamos a hacer énfasis en las revoluciones industriales y los inicios de la globalización económica. Les voy a dar un ejemplo de cómo elaborar esta línea de tiempo. El ejemplo que podemos ver a continuación, como pueden ver, es un ejemplo sumamente básico. Ustedes van a desarrollar uno de ustedes de manera muy creativa y de manera auténtica, o sea, que sea de ustedes y que ustedes la desarrollen de manera creativa en su cuaderno. Y esta línea de tiempo va a comprender en que ustedes desarrollen las competencias, ustedes demuestren las competencias que han adquirido. En este caso de saber cuál fue el inicio de la revolución industrial, como podemos ver, yo aquí di un ejemplo de una línea de tiempo a la cual le hace falta el tema de la globalización económica, lo cual ustedes van a anexar a esta línea de tiempo. La línea de tiempo que ustedes van a elaborar será un poquito más grande y claro, ustedes la realizarán de manera creativa y de manera dinámica y auténtica. Ahora bien, como pueden ver en el ejemplo, podemos ver que puse las fechas determinadas a las revoluciones industriales y también qué es lo que depende o de qué fue lo que sucedió en esas fechas. En eso se comprende la línea de tiempo. En primera instancia, del 1760 al 80, el inicio de la revolución industrial en Inglaterra, del 60 al 1840, la primera fase de la revolución industrial, del 1840 al 1920, la segunda fase de la revolución técnica, que es la segunda fase de la revolución industrial, y en el año 1945 hasta la actualidad, la tercera fase que se comprende en el desarrollo o evolución de energía nuclear, entre otros componentes que les dije a través del contenido. Recalcarles que ustedes tienen que anexar a una línea de tiempo similar a esta, de manera auténtica, con todos sus componentes, tal y como la pueden ver en el ejemplo, anexando lo que es el tema de los inicios de la globalización económica, el preámbulo histórico, las fechas y qué sucedieron en esas épocas a través de lo que es la globalización económica. Una vez ustedes completando esta actividad, obtendrán la competencia a través del cumplimiento del indicador de logro, el cual nos da a entender que ustedes han cumplido y han obtenido las competencias de saber diseñar líneas de tiempo acerca de las revoluciones industriales y las relaciones con el surgimiento de la globalización económica, manifestando interés en comprender los hechos económicos históricos y actuales. Y una vez dando a conocer esto, darles a entender lo que vamos a hacer para la siguiente clase. Para la siguiente clase necesito que investiguen de manera breve el proceso de globalización como estrategia económica global y su impacto en el mercado nacional e internacional. Para que ustedes me den a conocer esto, solamente hacen apuntes en su cuaderno, investigan en Google o alguna otra plataforma o algún libro
el proceso de globalización como estrategia económica global, cómo funciona la globalización a nivel global y el impacto que tiene en el mercado nacional e internacional. Eso será muy importante para el desarrollo del siguiente contenido, para avanzar mucho más rápido, correspondiente a el desarrollo del contenido que se especifica dentro del mismo. Así que nos vemos en la próxima clase. Agradecerles muchísimo por su atención y participación y espero poder recibir sus actividades ya realizadas a la fecha establecida. Así que muchísimas gracias por haber estado presentes en una clase más. Felicitarlos por haber desarrollado las competencias de esta clase y nos vemos en una próxima clase.